Hola mi querida familia, hoy les he traído un increíble manga muy prometedor. Dicho esto, he hecho una hora de esta increíble historia y si les dais muchísimo apoyo a esta historia me aseguraré de traerles capítulos a diarios de una hora. Por lo que sin nada más que decir, comencemos con la historia. Su nombre es Joe y cuando éste había sido bendecido y protegido por miles de espíritus malignos. Sin embargo, esto no era motivo de reprocijo, ya que las bendiciones de los seres celestiales estaban libres de tabúes y no podía ser dañado. Y aunque las bendiciones de miles de demonios son buenas, voluntad de esas cosas no eran buenas para la humanidad, al igual que las personas que adoraban al cielo y al Dios de la riqueza. La bendición de la riqueza es hacer que su riqueza sea próspera. Y ya que nadie normalmente adoraría al dios de la pobreza, ya que la bendición de la pobreza te hacía pobre, lo cual traía bastante sufrimiento. Y sin mencionar que la bendición de esos espíritus malignos casi causaron la muerte temprana, pero cuando sus padres estuvieron a su lado durante muchísimo tiempo, estos terminaron implicados en esas bendiciones. Precisamente por eso este no había visto a sus padres desde que había nacido y había estado viviendo con su abuelo, y la razón por la que este había sobrevivido también debería ser por su abuelo. Mientras que muchas veces te había deseado poder morir antes porque las supuestas bendiciones de los espíritus malignos le habían impedido ver, tocar y saborear y oler desde que tenía memoria. Por supuesto, así se trataba de que aparte de oír y hablar, este había perdido todos sus sentidos e incluso había perdido el sentido de una pierna, haciéndole saltar cuando este caminaba, y nadie en el pueblo donde vivía le tenía en alta estima y sus compañeros se reían de él todo el tiempo, ya que este simplemente lo llamaban ciego, lisiado, retrasado e incluso le hacían bastante bullying lanzándole cosas en muchas ocasiones, mientras que estos simplemente lo llamaban retrasado diciéndole que este no pertenecía ahí y debería volver a su ciudad natal. Por lo que el otro chico agregaba que su madre le había dicho que esa persona siniestra había nacido, y al nacer así y no tener sus padres, ya que este naturalmente no lo quería, mientras que simplemente decían que este deberían matar a ese espíritu maligno, repitiendo así de que estos deberían matar a ese espíritu maligno que había nacido. Sin embargo, en ese momento, mientras este se alejaba sangrando, desde su sangre salía un increíble poder bastante malicioso. Mientras que este surgía, decía que esos humanos eran bastante estúpidos y sucios, escondiendo ciegamente todo lo que consideraran irregular. Mientras que esa energía siniestra les decía que era esa su mascota y esos malditos humanos no tenían el derecho para intimidarlos. Mientras que le decía el prota que este solamente debería decir esa palabra y todos ellos morirían. Rodeando al prota, este le decía que este sabía claramente que podía oírlo y que no había necesidad de contenerse, por lo que este claramente debería ser temido y respetado. A lo que esta energía maligna fue cortado por otra piedra. Mientras que los chicos decían que estos deberían correr ya que venía esa chica del demonio. Por lo que la chica naturalmente le decía que sería mejor que recordaran eso. De quien se atrevía a intimidar a Joe de nuevo, acercándosela así al prota y amenazaba a los otros chicos con una piedra. Les decía que esto los golpearía hasta que su madre ya no los reconociera. Mientras que el prota, bastante impotente, le daba las gracias. Sin embargo, esta simplemente se había acercado al prota para decirle que esta se iba a ir, por lo que esto le había afectado bastante al prota, dejándolo bastante conmocionado. Sin embargo, esta le decía que esta volvería, por lo que el prota, privado de su sentido de la vista, simplemente veía la figura de esta chica, mientras que este le decía que esta era la persona más gentil que había conocido. Y mientras que este se volteaba para decirle al prota que su madre le había dicho que las chicas no deberían ser o tener la actitud que esta te venía, ya que cuando este volviera, estos se volverían a encontrar y serían tan gentil como el prota.
chica. E incluso para este momento, este se convertiría en su. Sin embargo, el prota despertaba, diciendo que ya era de mañana, preguntándose así que quién demonios era esa chica, ya que este simplemente al parecer había tenido un sueño. Pero en ese momento, mientras que este apenas abría los ojos, se escuchaba una voz diciendo que si acaso este ya sabía que era la hora de levantarse, que porque este todavía no lo había hecho. Por lo que el prota, bastante preocupado, le gritaba a su abuelo que este ya se levantaría de inmediato. Y tras encontrarse con su abuelo, este le decía que este se había levantado demasiado temprano hoy. Pero a pesar de esto, no había nadie quien se levantara tan temprano para adivinar y leer el Feng Shui. Y que si este pudiera despertar tan temprano, ¿acaso podría realizar ese tipo de trabajo? Mientras su abuelo lo llamaba estúpido, le decía que si todavía seguía desperdiciando su profesión y que si no fuera por su habilidad, este ya habría muerto hace tiempo. Por lo que el prota, un poco enojado, le replicaba que sí, este ya lo había entendido, que si no fuera por él, ciertamente este no estaría ahí hoy. Mientras que él agregaba que este le ayudaría a lavarse y vestirse. Preguntaba así que si estos podrían salir a caminar, pero el abuelo le interrumpía diciendo que este debería esperar, ya que este tenía algo que decirle, mientras que este se volteaba y le preguntaba que si acaso quería enviarle una carta de amor a la querida abuela Wang, o que si acaso quería que programase un baile con la abuela Shao. Por lo que este agregaba para no tener malentendido que este no estaba tratando de juzgarlo, pero ya que eran tan pobres no podían darse el lujo de jugar. Y este no quería que tuvieran una esposa a casa, por lo que naturalmente decía que no le dijese que ella era pariente de su amante o algo así. Mientras que el abuelo simplemente ignoraba las palabras de ese chico, le decía que este se asegurara de usar las vendas de los ojos primero y usara la muleta de madera, porque esas dos simples cosas sí podía perder la vida, y esto se lo ha recordado cientos e incluso todavía miles de veces, por lo que este simplemente no debería dejar que otros sepan que este está curado, por lo que este había sido regañado nuevamente por no usar esas dos cosas. Le agregaba a su abuelo que este ya lo tenía y que definitivamente presentaría más atención la próxima vez. Pero aparte de eso, además de esas abuelitas, ¿quién vendría a su tienda? Agregando que esas vendas para los ojos y las muletas eran realmente incómodas de usar, diciéndole que este lo habían estafado. Y mientras este se preparaba para recibir a la gente, el abuelo le decía que este iba a morir. Por lo que este, bastante sorprendido, se volteaba y le decía que qué demonios acababa de decir su abuelo. Mientras que este, con una apariencia bastante demacrada, le decía que este se estaba muriendo. Por lo que el prota le decía que este no debería bromear con eso y que si tenía algún deseo, este solamente lo podía pedir. Pero este simplemente no debería asustarlo así. Mientras que el abuelo seriamente le decía que quien estaba bromeando con ese mocoso, que este le había enseñado a leer la fortuna a alguien, preguntándole que si este quería comprobarlo él mismo. Y tras un tiempo después de leer la fortuna y el Feng Shui del viejo, este le preguntaba que cuándo había pasado eso y que por qué no se lo había dicho sino hasta ahora. Mientras que el viejo simplemente le decía que este ya sabía qué pasaría ese día, sin embargo no sabía el día específico, y que si este se lo hubiese dicho antes, acaso este no pasaría todos los días llorando. Mientras que lo consolaba, le decía que este no podía tener esa cara tan triste, diciéndole que este todavía estaba vivo, así que este simplemente le podía dar algunos consejos, ya que este debería saber que cuando había nacido había sido bendecido por miles de espíritus malignos y esas cosas inmundas querían arrastrarse de regreso al inframundo junto después de que este naciera. Por lo que el prota sabía que había sido su abuelo quien lo había ayudado a intercambiar las posiciones y lo había ayudado a establecer los 5 contratos de matrimonio, y las bendiciones también se dividieron en 5 partes, y aunque este estaba discapacitado por completo, finalmente había sobrevivido. Pero lo que el abuelo le había ocultado de que este no sabía
eran que esas 5 mujeres originalmente tenían el destino del Yanshan y que todos esos signos son extremadamente prosperidad y muerte prematura y que después de que las bendiciones de los espíritus malignos, el Yin y el Yang se reconciliaron y pudieron convertirse en dragones y fénix, y así que ahora deberían estar viviendo bastante bien. Pero ya que este era un adulto, si no elegía con quién casarse, aunque este no lo llevara a la muerte, su falsa discapacidad se haría realidad. Por lo que el prota normalmente le preguntaba que si realmente este necesitaba casarse y que si realmente era necesario y que si no estaría todo bien una vez que se terminaran los 5 contratos del matrimonio. Por lo que su abuelo al oír esto volteaba y le decía que otros no lo sabían, pero este no debería decir que este tampoco lo sabe. Por lo que este negaba diciendo que este no le dijera que nunca había hablado de esa cosa sucia y que los contratos de matrimonio si no se llevaban a cabo, que si acaso estos darían sus bendiciones a otras personas no emparentadas. Por lo que el prota había entendido muy bien las palabras de su abuelo y le preguntaba que entonces por qué este debería seguir fingiendo su discapacidad, que eso simplemente era para engañarlos y que para hacerlos pensar que no había podido soportar más bendiciones, por lo que el abuelo normalmente solo le había mentido y que todos eran omnipresentes, preguntándole si que cómo entonces podía ocultárselos de ellos y que solamente era para ocultarlo de los ojos del mundo, ya que ese también era el requisito establecido por esos espíritus malignos, porque a sus ojos este había salvado a esas 5 niñas, agregando que si no fuera por sus bendiciones las 5 niñas habrían muerto jóvenes, y ya que este era su salvador, si se negaban a seguir el contrato porque estaba discapacitado, definitivamente no serían una buena pareja. Mientras que este un poco obstinado le decía que si acaso era realmente necesario, que por qué no dejaban que todos lo afrontaran, porque demonios este debería hacerlo tan complicado, ya que su familia era muy pobre y este supuestamente era discapacitado, ¿quién se capricharía de él? Preguntando que si acaso esto lo habían hecho a propósito. Y mientras que su abuelo se retiraba, le decía que por cierto había otra cosa que le debería decir, que este no debería dejar que otros se enteren de su destreza, ya que si al final nadie se casaba con este se quedaría incapacitado por el resto de su vida y no viviría hasta los 30 años. Mientras que este insinuaba que si este elegía a una para casarse, las otras 4, siendo interrumpido por su abuelo, diciendo que esas mujeres habían sobrevivido hasta el día de hoy debido a su contrato de matrimonio y que si este rompían el contrato, naturalmente tendrían que devolver lo que obtuvieron. Mientras que el prota le preguntaba que si acaso estos nunca se habían conocido, que o podrían casarse con un extraño discapacitado, por lo que su abuelo naturalmente le intentaba dar el consejo de que eso era algo en lo que tenía que pensar, ya que esa no sabía nada de todos modos y lo que eligiera al final dependía de él y que sus instrucciones eran bastante claras y lo siguiente que estos deberían hablar eran sobre su funeral, ya que este normalmente quería dar algunas instrucciones más, diciéndole así que este saldría el día de hoy y que si este no volvía en la noche entonces no había necesidad de continuar con ningún matrimonio y que si no había necesidad de pretender de ser un discapacitado, este podía vivir una vida normal como quisiera, agregando así que si este se moría pasaría lo de siempre y que 3 días después alguien vendría a enterrarlo. Pero este debería recordar no hablar con esas personas y mucho menos hacerle saber que podías verlo. Y por otro lado, si este volvía solo, deberían matarlo cueste lo que cueste, ya que por supuesto su abuelo no sería su abuelo. Por lo que el prota, bastante confundido, le preguntaba que qué demonios quería decir con eso, de que su abuelo no era su abuelo.
preguntándole que si eso no se podía evitar si este no salía hoy, entonces acaso no pasaría nada. Por lo que naturalmente su abuelo le decía que había algunas cosas de las que no podía esconderse y mientras que este hiciera lo que había dicho, estos se volverían a encontrar algún día. Mientras que el prota, un poco emocionado y confundido por las palabras de su abuelo, este le decía que si acaso le estaba insinuando que no moriría. Y este sabía muy bien que sin importar que este no moriría, ya que al fin y al cabo era el primer discípulo del antiguo maestro celestial, exclamando así que como este podría fallecer de una manera tan ordinaria, mientras que su abuelo simplemente le decía que ya era suficiente, ya que este después de ese día debería recordar cada palabra que le había dicho. Pero aparte de eso no había necesidad de recordar lo que le diría en la siguiente oración, porque lo que quería decirle por todo lo que había pasado, de hecho todo era culpa de su abuelo, por lo que el prota simplemente recordaba las últimas palabras de su abuelo. Este había pasado toda la noche bastante preocupado y un poco angustiado por todo, ya que después de todo lo que le había pasado a este y todo lo que había pasado anteriormente había sido culpa de su querido abuelo, por lo que a los pocos días una gente se había reunido en la casa de el abuelo diciendo que si acaso este había fallecido, mientras que unas señoras decían que este había escuchado que había fallecido anoche. Sin embargo, este era una persona maravillosa y que al parecer realmente no podían vencer a la vejez, agregando así que este solamente había dejado a ese niño ciego, mientras que la otra vieja le decía que hiciera silencio, ya que no dejaría que nadie lo escuchara, mientras que unos bastardos decían que ese viejo realmente se había ido y que ahora solamente quedaba ese lisiado, diciendo que por fin podrían, a lo que inesperadamente se escuchaban rugidos de un superauto de lujo, desmayando así a uno de los chicos, haciéndose la pregunta de que por qué había un coche de lujo ahí. Por lo que las viejas, bastante sorprendidas al ver la apariencia de esa señorita, preguntaba que si acaso eso no se trataba de Molière, diciendo que había visto todos los dramas que había protagonizado, preguntando que si acaso esta no era una superestrella, que por qué esa había venido para allá, mientras que esta fríamente le decía a su guardaespaldas que le diera algo de dinero a esos estafadores, mientras que este se acercaba hacia el prota, llamándolo por su nombre, diciéndole que entonces realmente estaba ciego. Actuando arrogantemente le decía que no sabía lo que estaba pensando su padre, pero no le permitía romper el compromiso y que le decía que debería simplemente indicar sus condiciones, ya que nunca se casaría con él, por lo que el prota naturalmente le decía que su compromiso fue decidido por su abuelo y su padre, agregando que debería hacer que fuera su padre a hablar a ese lugar, preguntándole que qué sentido tenía que esta viniera para ese lugar, por lo que la chica le decía que su padre, si hubiera accedido a venir, no habría dedicado ni una sola mirada, ya que estaba solo ciego y lisiado, simplemente no lo merecía, por lo que el prota por otro lado le decía que entonces era bastante obvio, ya que quería romper su compromiso, pero si acaso quería obligarlo a hablar con su padre al respeto, preguntándole que si acaso eso no era un poco irrazonable, por lo que esta chica, bastante avergonzada, le decía que esto no tenía nada de sentido, que solamente tenía que presentar sus condiciones, ya que de cualquier manera no se casaría con un hombre ciego, y ya que estaba ciego y lisiado, y que su abuelo debería haberle mentido a su padre, porque de lo contrario, ¿quién habría de comprometerse con una persona como él? Por lo que el prota, señalando hacia la puerta, le decía que quien se habría comprometido
comprometido con él, diciéndole a esta señorita de que no era que quisiera romper el compromiso. Mientras que por su portón entraban otros carros lujosos, simplemente le decía que estaba equivocado, porque se trataba de que mismo deberían de romper el compromiso por él, ya que naturalmente no debería elegir esa situación. Por lo que en ese momento de uno de los carros que había llegado primero se presentaba una señorita bastante hermosa, diciendo así que su nombre era Yuen Yanran y que su padre le había dicho que había recibido un gran favor del anciano Xie hace años, y ahora que se había ido, quemaría un incienso en su honor. Mientras que otra señorita le preguntaba que si acaso se trataba del señor Xie, presentándose así diciendo que su nombre era Lin Yansu, agregando que su viejo le había dicho todo lo que necesitaba saber antes de morir, ya que se debería arrollarse ante su abuelo y así podía hablar de su negocio lentamente. Mientras que otra de las señoritas simplemente lo ignoraba, mientras que el prota por otro lado leía que se trataba de la señorita Bain Ran Ran. Mientras que se percataba de la insignia de esta señorita, otras de ellas llamaban al prota diciéndole así su querido hermano, ya que finalmente podía verlo de nuevo, por lo que bastante sorprendido le decía que si acaso se trataba de esa chica con aspecto de un hombre de aquel entonces, por lo que poco tiempo después todos se encontraban prendiendo un incienso y alabando al viejo Xie, presentando así sus respetos, diciendo que por favor descansase en paz, mientras que esta señorita decía que cuidaría bien del hermano Xie con ahí, ya que nadie se atrevería a lastimarlo de nuevo, por lo que la otra señorita que había llegado primero se había avergonzado un poco y se había quedado sin palabra. Y mientras que todos terminaban de rendir homenaje al viejo Xie, el prota le preguntaba que si acaso también quería rendirle homenaje a su abuelo, por lo que se negaba, estando avergonzada de que quién podría rendirle homenaje a alguien que no conoce, mientras que agregaba ocasionalmente de que le dejaría de decirle algo, que no podría con las tres primeras, pero la última chica al parecer era en una estudiante y que podría estar enamorada de él, y que siempre y cuando cancele su compromiso le podía dar una suma de dinero para que estos vivieran una vida feliz para siempre, por lo que el prota había entendido un poco sus intenciones, diciéndole que si fuera realmente mala, entonces también podría ser un poco despiadado, pero ahora que estaba actuando como una tsundere con un poco de amabilidad, realmente no sabía qué hacer, por lo que se sentía bastante avergonzada, preguntándole que quién estaba tratando de ser una tsundere, mientras que por otro lado una de las chicas simplemente le decía que se iba, por lo que le dio más motivo para decirle al prota que solamente estaba tratando de compensarlo, ya que algunas personas no se tomaban en serio compromiso y ni siquiera estaban tratando de hablar con el prota, por lo que podía entender muy bien la situación, ya que después de todo nadie se quería casar con un ciego, mientras que le decía que eso no era así, que aunque tuviera algunos defectos todavía se veía bastante bien, y aunque ninguna de estas quisiera casarse con él, sin embargo se percataba de que una de las señoritas le presentaba su tarjeta, diciéndole que si necesitaba algo podría llamar a su número, y que incluido sus ojos y sus piernas le podría ayudar a encontrar el mejor médico para que lo tratase, por lo que esta señorita le había arrebatado la tarjeta, diciéndole que si quería romper el compromiso solamente lo debería hacer, que no actuara como una organización benéfica, por lo que el prota en ese momento la interrumpía diciéndole que si acaso no tenía la misma actitud hace un momento, por lo que se sentía bastante avergonzada tras escuchar las palabras del prota, diciéndole que estaba fingiendo deliberadamente ser mala para que se decepcionara de ella, ya que después de todo era tan excepcional de que si se enamoraba de le dolería demasiado,
Mientras que por otro lado, la otra chica mantenía la calma diciéndole que este no estaba tratando de romper el compromiso, ya que aunque esta estaba bastante resentida con sus padres por haber decidido su matrimonio, sería injusto para él y para ella también, y que para este compromiso se negara desde el principio, ya que después de todo, el matrimonio es una cosa muy complicada y entonces lo único que necesitarían es tiempo para conocerse y luego decidir si romperían o no el compromiso. Por lo que el prota lo interrumpía diciéndole que este se debería disculpar, ya que este sentía que justo ahora sería como esa chica tsundere y trataría de darle todo el dinero que quisiera para romper el compromiso. Por lo que esta chica simplemente huía de la escena diciéndole que si este creía que ese compromiso se podía convertir en una parte de compensación financiera, este podía darle más que la señorita Mu. Por lo que esta se había enojado bastante, preguntándole que quién demonios estaba mirando hacia abajo, que si este sabía cuánto costaba contratarla para actuar. Mientras que este simplemente se iba, decía que este tenía una reunión en un momento y que si este necesitaba algo no dudase en ponerse en contacto con ella. Por lo que por otro lado la señorita Moon le decía al prota que ella no quería darle dinero, pero este quería romper el compromiso, por lo que este simplemente debería aceptar de que esta debe ser demasiado rica y que cuando sea el momento este podía engañarla bastante, de que este no aceptara esa caridad, por lo que esta naturalmente se negaba diciéndole que esta era una historia demasiado diferente ahora y que si este gastaba el dinero para resolverlo estaba haciendo caridad y si no gasta el dinero era tacaña, por lo que este no podía tomar esa caridad, pero este podía engañar a los tacaños. Pero en ese momento una mano ya se había acercado al prota, mientras que este se acercaba y lo volteaba y le decía al prota que este no estaba ahí para romper el compromiso en absoluto, ya que esta realmente se quería salir con él, pero por supuesto también podían ir directamente a buscar el certificado, por lo que la señorita Mu bastante enojada le decía que este debería decir que no rápidamente y que definitivamente no podía manejarla, mientras que esta chica mantenía la compostura. Le decía que esa hermanita era bastante linda y amable y que si a esta le gustaba al señor Xie, entonces no podía importarle ser su pequeña hermana, por lo que la señorita Mu le advertía que este había oído hablar de ella, la dueña del bar de la luz de la luna, y que esto no era un lugar agradable y esta tampoco era una persona bastante buena, mientras que este se encontraba discutiendo con la señorita Mu de que esta hermanita no era fácil distinguir lo bueno de lo malo como esta creía y que esta no era una mujer débil e indefensa y que si esta quería sobrevivir acaso esta creía que lo tendría fácil, mientras que la señorita Mu por otro lado le decía que este estaba ciego y lisiado y que por lo menos sería imposible para él seguir con una mujer como esta, mientras que esta simplemente se sentía alabada por las palabras de la señorita Mu, por lo que este simplemente había decidido terminar con esa discusión y le decía al prota que esa era su tarjeta de negocios. Sin embargo, este, aunque no podía verlo, este podía olerlo, ya que esta tenía su fragancia corporal. Y mientras que esta también se retiraba, le decía que ese también estaría esperando la llamada del señor Xie y esta vendría de inmediato cuando lo llamara, por lo que tras ver esa escena la señorita Mu se sentía bastante avergonzada y celosa diciendo que estas mujeres solamente fingían ser buenas personas. Por otro lado el prota, sin importarle mucho la situación de esta chica, le decía que este era ciego y le habían dado tarjetas de presentación, así que este no podía ver lo que había en ellas, así que este tendría que molestarla para que anotara el número de teléfono allí, por lo que esta le arrebataba el teléfono y este le decía que ya le había dicho que no era necesario llamarla, ya que este podía ayudarlo con lo que fuera, dejando un poco sin palabras al prota porque este tenía
una actitud bastante irrazonable. Mientras que esta, por otro lado, finalmente le había coartado su número telefónico en el teléfono del prota, diciéndole que de ahí en adelante esto simplemente podía llamarlo a ella. Mientras que en ese momento le arrebataban el teléfono a la señorita Mu, por lo que su querida hermana de la infancia le decía que esto se lo dejara a él, ya que este le ayudaría a registrar las tarjetas de la presentación de esas personas, agregando así que esto también agregaría su propio número y que este era el 17º en los contactos y que si este necesitaba algo también podía contactar con ella. Mientras que por otro lado la señorita Mu le decía que esta chica era bastante buena como había dicho, por lo que esta podría ayudarlo para que estos dos vivieran felices juntos, por lo que estas palabras habían arruinado la felicidad de la pequeña hermana del prota, preguntándole que si esta quería ayudar, que si el hermano Sie y ella estaban destinados a estar juntos no necesitarían la ayuda de nadie, por lo que estas palabras y esa mirada de la hermana del prota le habían asustado bastante, mientras que la señorita Mu preguntaba que qué pasaba con esta, que obviamente tenía buenas intenciones y qué demonios pasaba con esa actitud, por lo que por otro lado la señorita, la hermana del prota, le decía al prota que esta se quería quedar, pero inesperadamente en su walkie-talkie le decía que la misión ya había sido publicada, por lo que esta no tuvo más remedio que suspirar y decirle al prota que al parecer este no tenía la oportunidad de quedarse con el hermano Sie esta vez, ya que le acababa de surgir algo urgente, así que eso tenía que lidiar con eso. Por lo que el prota, sin preocuparse mucho, le decía que este se tendría que concentrar en su trabajo, ya que este llevaba 10 años así que este no tendría que preocuparse. Por lo que naturalmente la señorita Mu se acercaba al prota preguntándole que qué pasaba con ella, que esa mirada fue tan rara y que había sido eso de una misión, de qué tipo de misión. Por lo que el prota no le preocupaba eso y le decía que cada quien tenía su propio secreto y que si este tenía curiosidad debería preguntárselo él mismo. Por lo que esto le disgustó un poco la pregunta de el prota, diciéndole que al final ella era solamente una estudiante y que porque esta, una superestrella, debería hablar con esa tipa. Pero viéndolo de esa manera, esa chica no era particularmente adecuada para él, diciéndole que si ¿qué tal si este se quedaba soltero por el resto de su vida? Porque si esta le daba dinero, esas mujeres vendrían por el dinero. Por lo que a mi parecer, esta tipa también es un poco cara dura, ya que quería dejar que el prota viviera solo por el resto de su vida. Mientras que el prota por otro lado le preguntaba que si esta nunca había pensado casarse con él. Por lo que esta le decía que este no debería creer que estaba interesada en él solamente porque estaba hablando un rato con él y que simplemente lo encontraba lamentable y que de lo contrario este no se preocupará por él, ya que este no sabía nada sobre ella. Por lo que por otro lado esto había dejado un poco sin palabras al prota y le decía que aunque sus palabras no eran agradables, este seguía siendo una buena persona, así que esta no dejaría de darle un regalo antes, sacando así una especie de medalla que llevaba con él, por lo que esta desviaba la mirada casualmente y le preguntaba que qué era esa cosa fea, diciéndole que esto no lo quería, por lo que el prota naturalmente lo iba a guardar, mientras que esta vergonzada se lo arrebataba de las manos, diciéndole que efectivamente esta realmente no entendía nada del mundo en absoluto y que cuando le daba algo a una chica, por supuesto que la chica tenía que reservarlo, pero por otro lado este tenía que seguir insistiendo en ello para que este lo pudiera aceptar, por lo que el prota le preguntaba que por qué tendría que ser tan complicado, lo que este le decía al prota que este debería aprender sobre esas cosas lentamente y que además solamente porque este había aceptado su regalo este no debería creerse que estaba interesada en él y que ya que había tomado sus cosas definitivamente lo ayudaría, lo cual se consideraría una cortesía y que no había una forma de que alguien como él, un ciego, sea digno de ella. Mientras que el prota le replicaba de que no creas esto
o lo otro de mí ya lo había dicho como 3 o 5 veces y que ya este lo había guardado en su memoria, así que este no lo olvidaría nunca, así que esta podía estar tranquila. Mientras que esta se retiraba, le decía que estaba muy bien y que este recordara contactarle inmediatamente si necesitaba algo y que la llamara si quería conocer a otras mujeres, así no sufriría mucho. Pero en ese momento el prota le decía que este recordara que el amuleto que le había dado llevarlo en su cuerpo todo el tiempo, aunque es feo, era demasiado útil. Por lo que esta, sin una palabra que le decirle, le refunfuñaba mientras se iba diciéndole que eso dependería de su estado de ánimo si lo usaría si estaba de buen humor, y aunque casi siempre estaba de buen humor, pero esta dudaba mucho de que utilizara esa cosa fea. Por lo que poco tiempo después de que esta se montó en su supercoche deportivo, el manager le decía a la señorita Lin que si acaso ese hombre ciego era su prometido, mientras que este le decía al hermano Home de que esta podía llamarlo ciego y lisiado, pero este no podía, mientras que este le decía que si acaso este no había sido capaz de conmoverla y que solamente debería mirar la diferencia social entre ellos dos y que si los medios se enteraran, mientras que por otro lado este se encontraba sin palabras jugando con el amuleto y tras verlo detenidamente este lo dejaba caer casualmente, diciéndole así que a esta no le gustaba, ya que este sabía muy bien que su familia había ayudado a su familia anteriormente y ahora estaba viviendo en esa situación y a pesar de eso él nunca les había pedido nada. Mientras que estos se ponían en marcha, usted le decía que aunque le daba igual, ahora que lo había visto personalmente lo dejaba un poco preocupada, ya que habían hecho bastantes cosas nobles sin esperar nada a cambio, y en cambio ellos habían recibido esa bondad, eran bastante repugnantes por no ser corresponsables, y que este no dejaría que el hermano Hon lo llamara lisiado o ciego porque temían de que se pusiera sensible y no pensase que lo estábamos subestimando, y además este no dejase de ayudarlo nunca más. Por otro lado, este se disculpaba diciendo que no había sido lo suficientemente considerado, pero le preguntaba que si acaso este no había sido la primera en llamarlo así, por lo que esta bastante arrogante le decía que su actitud hacia él era porque tenía miedo de que realmente se enamorara de ella, ya que después de todo este no iba a estar con él. Si este se llegase a enamorar de ella le haría más daño. Mientras que más tarde por la noche el prota se encontraba haciendo referencia a su abuelo, de que este había conocido a esa chica y ciertamente tenían todo tipo de personalidad, pero este no podía estar seguro de que podían ser bastante amables, así que este quería salvarlas a todas, pero este le preocupaba una cosa, era que todas eran demasiado orgullosas y arrogantes y este no podía decirle la verdad, por lo que este no tenía más remedio de preguntarle a su abuelo de que cómo este podía salvarlas, mientras que por otro lado una voz llamaba al prota por su nombre diciéndole que este abriera la puerta ya que el abuelo había vuelto, mientras que este pensaba de que si acaso su abuelo había vuelto realmente, por lo que este se negaba rápidamente ya que su abuelo anteriormente le había dicho de que una vez que este regresara no sería realmente él. Por otro lado, por la puerta de la entrada de la casa del prota se escuchaban 4 tocas desde afuera, mientras que este pensaba que la costumbre de los humanos eran tocar 3 veces y en cambio los espíritus tocaban 4 veces, preguntándose que si esa cosa había tocado 4 veces, ya que este normalmente no debería abrir la puerta, mientras que la voz le seguía diciendo de que este debería abrir la puerta, diciéndole nuevamente que debería abrir la puerta. Le preguntaba que si acaso este no quería ver a su abuelo, por lo que esto lo había puesto en una situación bastante difícil, mientras que en ese momento este se acercaba para abrir la puerta, esta persona se encontraba riendo diciéndole que faltaba poco, que debería abrir la puerta y debería ir a ver a su abuelo, y que si abría la puerta este podía responderte cualquier pregunta o cualquier cosa que le preguntase, a lo que en el momento de que el prota abrió la puerta se reía cruelmente diciendo que lo decepcionaba el nieto del viejo Joe,
y que este había dejado de que lo manipulara solamente porque decía ser su abuelo. Y la cosa que este se había conseguido tras abrir la puerta era un montón de espíritus malignos que habían aparecido en la noche tocando su puerta, y a lo que al parecer todos estos se habían encargado de asesinar al querido abuelo del prota. Mientras que por otro lado el cadáver del abuelo le decía que este debería ir con él y que el abuelo había ido a buscarlo, teniendo así una noche bastante terrorífica. Mientras que por otro lado, en la sede de la alianza taoísta de Lianhai, lo que al parecer se trataba de una brújula, y un viejo se hacía la pregunta de que si acaso estos se trataban de espíritus de la noche, de que cómo era posible que aparecieran en Lianji, tratándose así de Shen Zihai, el vicepresidente de la alianza taoísta. Y mientras que la bruja seguía señalando a lo que suponemos que es la casa del prota, un joven lo interrumpía llamándolo señor. Por lo que el viejo le decía rápidamente que debería llamar a todos los decanos de inmediato, diciéndole que estos deberían investigar a esos espíritus nocturnos de inmediato. Mientras que por otro lado, el prota se encontraba preguntando que si acaso estos se trataban de espíritus nocturnos, que si acaso estos llamaban a su puerta. Por lo que este les decía de que su abuelo le había dicho algo sobre eso, y que este no había abierto la puerta ya que había escuchado la voz de su abuelo, que esto lo había hecho porque su abuelo le había dicho que si este volvía debería matarlos. Mientras que uno de los espíritus, bastante arrogante, le preguntaba que si acaso este iba a acabar con todos ellos, y que si un humano como él, que quizás que su abuelo sería diferente pero él ya no estaba ahí. Mientras que el prota le decía que si este le respondía a una pregunta podría considerar hacerlo menos dolorosa su disipación, y este quería saber dónde había ido a parar a su abuelo. Mientras que estos se les acercaban y se quitaba el disfraz del cadáver de su abuelo, se reían de él, preguntándole que si acaso este era un zorro que se hacía pasar por un tigre, y que si este realmente creía que le tendrían miedo, diciéndole así que en Linhai simplemente no habría un rey muerto más fuerte que este. Por lo que por otro lado el prota le decía que este veía que era inútil hacerle pregunta, por lo que este agregaba que era cierto que este no era rival para él y se temía que ni siquiera la alianza taoísta más poderosa podía resolver el problema, pero esto era bastante diferente ya que todos ellos sí podían, por lo que el prota no tuvo más remedio que liberar a todos los espíritus malignos que este poseía, terminando de acabar así con todo estos ejércitos de espíritus nocturnos que había llegado a tocar a su puerta. Mientras que por otro lado el espíritu maligno finalmente había salido y se reía de la situación, diciéndole al prota que este por fin había reconocido su existencia, por lo que este sin vacilar este le decía que no quería escuchar sus tonterías, ordenándole así a esta presencia que había salido que acabara con todos ellos, por lo que el rey esqueleto en ese momento preguntaba que cómo era posible que un monstruo como él sobreviviría en ese mundo, haciéndose la pregunta de que cómo podría la cetra del maestro celestial tolerar su existencia. Mientras que este simplemente suspiraba, empezaba a atacarlo a diestra y siniestra, haciendo que incluso estos espíritus nocturnos sintieran el mismísimo miedo. Por lo que por otro lado, poco tiempo después, el vicepresidente se preguntaba que si acaso ya se había detenido, haciéndose la pregunta de que si acaso se habría roto la brújula, y que esto es imposible, que esto no había ocurrido en siglos, pero si acaso si esto fuera correcto, ¿por qué se había descompuso tan fácilmente solamente con la aparición de 100 espíritus? Insinuando que todo esto era demasiado extraño, por lo que a la mañana siguiente en la casa de el prota, este se encontraba viendo a su humilde hogar, diciendo que todo había sucedido como el abuelo
le había dicho que lo haría y que alguien lo iba a enterrar, hablando con los muertos, diciéndole a su abuelo que él había dicho todo lo que había sucedido y este había hecho todo al pie de la letra, que entonces debería cumplirse lo que había dicho de que si hacía todo bien, esto podría volverse a ver algún día. En ese momento alguien lo llamaba desde afuera, saludándolo, a lo que presa del pánico, se ponía la venda rápidamente. Por lo que estos se trataban de estos dos matones diciendo de que hora de que el pequeño ciego pagase la tarifa de protección y que este no hiciera de que no crean que lo sabían, de que el viejo, que era bastante espeluznante, ya estaba muerto, así que este se debería apresurar y pagarse la tarifa de protección que este le debía, ya que efectivamente ese anciano se había ido y él, una persona discapacitada, se había quedado solo, agregando de que este no veía de que nadie lo estuviera cuidando, por lo que este le proponía de que este mostraría algo de amabilidad y viviría con él para cuidarlo, pero el viejo debería de haberle dejado mucho dinero, preguntándole que si este le podía dar prestado para algunos gastos, ya que ese no se le negaría a su hermano, mientras que por otro lado este se percataba de que la presencia Signa le decía que por favor lo dejase matarlos, simplemente diciéndole que este debería morir, ya que un ser humano tan asqueroso no era digno de vivir en esa tierra con el prota, agregando sí que no solamente ello, y que este mundo entero era indigno de vivir en esa misma tierra con él, gritándole así en su cabeza que este simplemente debería matarlos a todos, por lo que el prota no tuvo más remedio de decirle y gritar que cerrara la boca, agregando que este no debería creer que por pedir su ayuda una vez, ya que él reconoció su existencia, además este estaba ayudando por su bien y que si no simplemente porque este no quería que muriese, mientras que los dos chicos se encontraban bastante confundidos diciendo que este era él y era un humano, por lo que el prota simplemente gritaba que era momento de dejar de molestar a esos bastardos, a lo que la presencia no tuvo más remedio sino que quedarse callada, mientras que estos dos se acercaban y le preguntaban que si acaso este quería que lo dejase y que a quien le había dicho que lo dejase de molestar, preguntándole que este era porque habían sido demasiado buenos con él y que este pequeño ciego se atrevían a hablarles así, y en el momento que el prota iba a poner la excusa de que no estaban hablando con él, un carro estaba entrando a su patio, mientras que este chico le seguía diciendo que quién demonios se creía ese ciego, que este le había de enseñarle a golpes cómo deberían tratarlo desde el principio. Sin embargo, este no terminó la oración y ya había sido golpeado, ya que en ese momento se había aparecido la hermanita del prota para enfrentarse a este. Mirándolo fríamente le decía a estos bastardos que cómo se atrevían a tocar a su hermano si ellos, que si acaso se querían morir, por lo que el otro chico había entrado en pánico, llamaba a la hermana del prota maldita perra, pero en ese momento se preguntaba que si acaso esta le estaba mirando como que si fuera una simple basura, mientras que simplemente pensaba que él simplemente sentía que le gustaba, diciendo que creía que se había enamorado a su hermano mayor, por lo que el prota simplemente preguntaba que si acaso se trataba de su hermana Mongenroe, por lo que se volteaba gentilmente a decirle a su hermano si ello que le dieron segundo que hablaría con él después de sacar la basura, por lo que esto dejaba simplemente al prota sin palabras, mientras que en ese momento llegaba otro auto deportivo y se bajaba la otra señorita diciendo que había venido realmente a la casa de su prometido para causar problemas y que estos realmente no lo tomaban en serio, mientras que el otro tipo le decía a esta jefa Lin y decía que estaba ciego, quería decir el señor Su ello, que si acaso era su prometido, mientras que esta por otro lado le ordenaba a su guardaespaldas Arnold que se deshiciera de ello y hiciera que esto un ejemplo para que no volvieran a ver a esos pandilleros molestos
molesto molestar al pequeño señor. Y mientras que esto estaban yendo con el guardaespaldas a Nord, estaban suplicando de que eso era un malentendido, diciéndole a su jefa que era un simple malentendido. Mientras que esto los ignoraba deliberadamente y se acercaba al prota diciéndole que tuvieran una cita. Esto había causado que la hermana Mu se dejara sin palabra, por lo que esta, amenazándole, le preguntaba que cuál era su propósito al acercar al hermano Joe, mientras que esta deliberadamente le decía que estos estaban comprometidos, preguntando que si acaso no era normal de que estos se acercasen, por lo que esta no tuvo más remedio sino que frunir el ceño diciendo que no era normal, mientras que con esta, con una cara gentil, le decía que si acaso la hermana Mu estaba actuando como la esposa del pequeño señor, pero que esta, hasta donde sabía, el pequeño señor no había elegido entre las 5 contratos de matrimonio todavía, mientras que esta le decía que era cierto que él no había tomado una decisión todavía, ya que esta normalmente no obligaría al hermano Ciello a que lo eligiera él, pero esta era demasiado diferente a las demás y que esta emanaba un olor a conspiración y manipulación, mientras que por otro lado esta señorita se acercaba más aún al prota, agregando que esta había ido personalmente a invitar al pequeño señor y que si él llegase a rechazar su invitación, entonces quería que el joven señor que lo rechazara personalmente y no ser un tercero, por lo que este no tenía más remedio de decir la excusa de que este estaba ciego y lisiado, así que naturalmente este no tenía ninguna razón para rechazar la invitación de una prometida, pero no era lo mismo para la hermana Monwenroe, que si estuviera sido la primera en pedir una cita habría salido con esta, por lo que estas palabras dejaron impresionado a la pequeña hermana Mu. Sintiendo vergüenza le decía que esta no le estaba pidiendo al hermano Joe que hiciera lo que no quiere y que solamente quería recordarle que esta mujer es diferente a las demás y que aunque haya un compromiso de matrimonio ella le daba mala espina y que además de eso podía ser que solamente fuera producto de su imaginación y que fuera una buena persona, por lo que este solamente por favor debería tener cuidado, por lo que este no tuvo más remedio sino de agradecer por su consejo, pero este no debería juzgar a alguien por basarse en la experiencia personal y no por lo que digan los otros. Mientras que este le decía que era lo correcto, le preguntaba a la hermana Mu Wenroe que qué tal si esto lo dejaba llamar Wenroe solamente y que solamente quedaban algunos recuerdos de que esta y él estaban muy bien cuando eran niños y quizás estos habían sido novios en ese momento, pero debido a su condición este había perdido algunos recuerdos, así que estos necesitaban que lo recordaran muchísimas cosas, por lo que esta había entendido que esa era la razón. Sin embargo, eso también estaba bien, por lo que esta simplemente le decía a su pequeño hermano que este solo necesitaba saber que esta pequeña hermana suya era muy diferente a todas ellas, ya que esta por supuesto estaba lista para cumplir con el contrato de matrimonio en cualquier momento, ya que este le había gustado al hermano Joe durante 10 años. Por lo que el prota le decía que al parecer realmente tenía muchísimo de qué hablar para ponerse al día. Sin embargo, este había aceptado la cita de la otra señorita que tenían un compromiso. Por lo que poco tiempo después, mientras que el prota se subía al coche de esta señorita, este le decía que al parecer la señorita Mu actualmente tenía una gran ventaja, pero a este no le importaba a una mujer porque a esta no le importaba tener otras hermanas. Mientras que esta hacía bastante educada le abrochaba el cinturón al prota, por lo que este le agregaba que esta podía tener bastante ventaja, que incluso este le había salvado el día de hoy, aunque era realmente injusto decir que ella fue la única heroína del día y que si no hubiera sido salvado por ella la señorita Lin habría sido la heroína, por el cual esta le decía que mientras que el pequeño señor estuviera bien a este no le importaba
si había sido ella o la señorita Mu. Por otro lado, el prota le decía que al parecer esta había entendido mal, ya que pensaba que esos pandilleros eran sirvientes bajo la orden de la señorita Lee, ya que después de todo fue demasiada conveniencia que apareciera la señorita Lin justo en ese momento, y suponía que la señorita Wenrow fue dura con lo que le había dicho. Pero si en ese momento, si estos realmente eran gente bajo la orden de la señorita Lin, le debería advertir que había sido demasiado exagerada, mientras que sacaba un cuchillo, a lo que al parecer estaba preparado para matar al prota. Inesperadamente se había detenido justo en el momento de acercarse bastante al prota. Y mientras que sabía muy bien la situación en la que estaba pasando, le preguntaba que qué estaba haciendo la señorita Lin, que porque sentía una ráfaga de viento frente a él. Por lo que simplemente se quería percatar de que sí, el pequeño señor realmente era ciego. Pero ya que después de todo, el pequeño señor era demasiado sensible con algunas cosas, le decía que al parecer la señorita Lin ya había obtenido la respuesta que esta quería conseguir, preguntándole que si podían continuar con la cita de hoy, por lo que le decía que por supuesto, pero la verdad, debería decir que le sorprendía que ahora que conocía al pequeño señor, a le gustaba, y ya había entendido por qué ese viejo había hecho un contrato de matrimonio y era demasiado astuto, por lo que deliberadamente vagaba diciendo que tal vez había cometido un error, diciéndole que quién podría saber, por lo que le decía que naturalmente quería experimentar de primera mano qué tipo de persona era el pequeño señor, ya que por supuesto después de todo a no le importaba qué tipo de persona sea, ya que el pequeño señor le atraía de todo. Y mientras estos se habían retirado del lugar, otro de los super autos deportivos se acercaba a su casa, mientras que se bajaba la señorita Mu, llamando al ciego que si acaso estaba en casa, de que saliera rápido, ya que su abuelo había estado tanto tiempo en ataúd, era momento de arreglar el funeral, ya que después de todo era ciego y no podía hacer los arreglos, sería tan amable de ayudarlo para terminarlos. E inesperadamente en este momento se percataba de algo, y era de que su hermana Mu estaba en ese lugar, preguntándole así que por qué estaba ahí y que en dónde estaba el ciego, mientras que le veía amenazándole de que porque lo llamaba ciego, que no quería discutir con él, ya que cuando el hermano si ellos estaba ahí, pero ahora estaban solas, y así que debería dejarlo claro de que no lo volviera a llamar ciego al hermano si ellos o lo dejaría igual. Mientras que le decía que sabía que ella era simplemente una mujer demasiado extraña, diciéndole que no podía dejar de que ese ciego siguiera a su lado. Inesperadamente la señorita Mu se le había acercado bastante, amenazándolo con su mano en su garganta, diciéndole que estaba buscando la muerte. Por lo que en ese momento simplemente lo que le podía decir era que ya estaba preparado para encargarse de ese ciego, y naturalmente no tendría miedo de las mujeres con malas intenciones como esta, ya que simplemente no podía confiar en ella. Por lo que por otro lado, su pequeña hermana Mu le decía que si cuando hablara del hermano de Joe no fuera tan cruel, podría incluso llegar a pensar de que era una persona bastante amable. Por lo que bastante enojada le preguntaba que si acaso no había sido muy amable, y a diferencia como mujeres como esta, nadie sabía qué diablos estaba pensando y que en dónde estaba el ciego, pero se detenía diciendo de en dónde estaba él, que estaba ahí por algo, mientras que la hermana Mu decía de que Lin Jansu se lo había llevado, mientras que le decía que si acaso era realmente la señorita Lin Jansu, diciendo que esta no era una buena persona, preguntándole que cómo podía dejar que el ciego se fuera con ella, mientras que esta le respondía que el hermano Joe tenía 5
días y en cuanto a cual eligiera todo dependería de él y que éste no tenía derecho de privarlo al derecho de elegir. Pero esta también creía que tampoco era lo mejor, por lo que esta lo llamaba inflexible, le decía que este ya no quería hablar con él y debería ir a buscarlo, dejando completamente a la hermana Mu sin palabras. Mientras que por otro lado, el prota y la señorita Lee se habían acercado a una villa, mientras que esta llamaba al prota diciéndole que todas las personas conocían las habilidades de su abuelo y que ahí había a un anciano que había trabajado con él antes, pero este había traído una extraña enfermedad que ni siquiera los médicos podían hacerle frente a ella. Por lo que el prota naturalmente le decía que la señorita Lin lo tenía en muy alta estima, pero este había estado ciego desde que era un niño y que las habilidades del abuelo no habían sido transmitidas, así que era posible que este no pudiera ayudarla. Por lo que esto le decía que estaba bien y que este no iban a diagnosticarlo y que simplemente lo tomara como una visita a un pobre anciano, preguntándole que por qué deberían de ser considerados o no al pequeño señor y que si no era así entonces este no se diría que no. Mientras que se le acercaba a un mayordomo hacia donde se encontraba el prota y la señorita Lin, este saludaba a la señorita Lin diciendo que su maestro estaría muy feliz de verla, mientras que esta le presentaba a su querido prometido C.I. Joe, preguntándole que si acaso el señor Lee es libre de recibirlos ahora, por lo que esto dejaba sin palabras al mayordomo, diciéndole que si en realidad la señorita Lee realmente tenía un prometido, que incluso el señor había pensado que eso simplemente era una excusa que había inventado para engañar a los demás, por lo que esta decía que engañar a los demás es una cosa, pero él y el señor Lee eran cosas diferentes, porque por supuesto no era mentira. Mientras que este no tuvo más remedio de decir que ya era el prometido de la señorita Lin, era natural que lo invite a pasar también. Mientras que por el lado de las perspectivas del prota, el demonio maligno le decía que ahí había alguien de su especie también, que este debería comerlo, diciéndole que esas cosas deberían ser su comida, ya que la comida humana simplemente lo haría más débil. Por lo que el prota le decía que este debería meterse en sus propios asuntos, ya que eso era canibalismo y nunca sería como él. Por lo que este se reía y le preguntaba que si acaso era canibalismo, que si acaso este estaba admitiendo que era del mismo tipo que ellos. Mientras que por otro lado la señorita Lin, bastante entrometida, le preguntaba al pequeño señor que si acaso este había debido sentir algo y que después de todo este había sentido que el pequeño señor estaba un poco distraído. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando esta increíble parte de El Demonio Celestial. Recuerda que si apoyas mucho este video estaré subiendo una nueva parte nuevamente de una hora el día de mañana. Me gustaría que me dejaras en los comentarios saber qué crees que pasará ahora que el proto sabe que hay un demonio maligno en esa villa. Y ahora sin nada más que decir, nos vemos mañana. Chao.